Ayer compartíamos los datos del mercado de trabajo para el país y particularmente para la provincia de Entre Ríos del INDEC, de la encuesta permanente de hogares, que aplican al primer trimestre de este 2025. Y les había dicho también que nos quedaba pendiente conversar sobre el segundo informe del trabajo registrado en Entre Ríos que presentó la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, a través del Observatorio del Mercado Laboral de nuestra provincia. Y para conversar sobre ello es que saludamos a Esteban Cuatrín de la Facultad de Ciencias Económicas. Esteban, buen día. ¿Cómo anda? Florencia Gómez, Ezequiel Flesler, acá en Malos Perdedores por Radio Costa. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ezequiel, Florencia, toda la audiencia? Muy bien por acá. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro. Y ¿qué es lo primero que puede decirme del laburo, del trabajo registrado en nuestra provincia y particularmente respecto del informe del cual, bueno, usted es uno de los autores? Bien. Bueno, este informe, ustedes estuvieron recién comentando sobre los datos de EPH del primer Sí. trimestre, que nosotros sabemos que EPH muestra una realidad de todo el trabajo, ya sea trabajadores registrados, no registrados, empleados públicos, ya sea trabajadores en relación de dependencia, por cuenta propia. El informe ustedes habrán visto que muestra sobre todo en los aglomerados de Paraná, muestra una caída del empleo, de la ocupación, Uh-huh. que en Paraná se ve reflejado fundamentalmente en una caída de la tasa de actividad y en el caso de Concordia en aumento de desempleo. Bueno, nosotros lo que estamos presentando es un informe que se centra exclusivamente en el trabajo privado registrado, que utilizamos otra fuente de información, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino. El Y CIPA. el CIPA, exactamente, y el último dato es coincidente temporalmente con esto de datos que salió de EPH, o sea, primer Ajá. trimestre del año 2000, de este año. Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que, bueno, en este primer trimestre, digamos, el último dato, que es de marzo, vemos un pequeño aumento de la ocupación, pero si miramos los datos del primer trimestre y comparamos, por ejemplo, con el año anterior, que fue un año por todas las medidas económicas, los cambios económicos que hubo en nuestro país, de caída muy fuerte en el empleo, este primer trimestre tuvimos aún una caída mayor en la ocupación privada. O sea que con cierta recuperación económica que estamos viendo también con los indicadores que se vieron recientemente en el primer trimestre del año, el empleo no está repuntando, al contrario está cayendo. Incluso si vemos y esa caída es aún más fuerte ni hablar si comparamos, por ejemplo, con el primer trimestre del año 2023, que fue un momento de una muy alta actividad económica. Ok. Eso es la primera, digamos, observación que puede hacerse del mercado del mercado de trabajo, porque los datos de CIPA, que son del Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Los datos de CIPA es empleo formal registrado. Ahí dejamos afuera lo que sería el cuentapropismo o monotributista, ¿o no? Claro, exactamente. Solamente empleo asalariado registrado. Ok. Que bueno, no sé, como les decía, tenemos, no sé, el último dato tenemos unos 136.000 ocupados en la provincia según en marzo de 2023, y 2 años atrás había 3.000 ocupados más, o sea, más o menos cayó un poquito más del 2% de la cantidad de ocupados. Y si miramos a un plazo un poco más largo, por ejemplo, comparamos con 10 años atrás, estamos viendo un aumento de solamente 1.000 ocupados. Lo Nada, cual es muy poco, sí. Si tenés en cuenta el crecimiento poblacional, es nada. Exactamente, pero estamos prácticamente en el mismo lugar, más o menos generalmente se considera, depende, no tengo presente exactamente la tasa de crecimiento poblacional de Entre Ríos, pero más o menos se calcula que tiene que crecer un 0,5 anual para mantener más o menos la misma relación, digamos, de ocupados privados en relación a la población. Esteban, y si hacemos un desagregado, el que sea posible por actividades, ¿podemos agregar alguna información? Sí, y bueno, en términos de actividades hay algunos sectores que se ven, digamos, más beneficiados y otros que han se visto muy perjudicados. Claramente el sector más perjudicado es el de la construcción,
que bueno, mucho tiene que ver también con la interrupción de todo lo que es obra pública. En la construcción tenemos una caída aproximada de 4.000 puestos de trabajo. Y también, bueno, también tenemos una caída bastante importante que también tiene que ver con el nuevo modelo económico de la industria, que es el otro sector que se ha ido más fuertemente perjudicado. Y por otro lado, los que están creando puestos de trabajo, quizás el más relevante es el sector comercio. Y también, bueno, ahí, si bien en este último año ha tenido una pequeña pérdida de puestos de trabajo, si comparamos con el año 2022, o sea, 2 años atrás, que fue un año quizás no con tanta actividad económica, que ha aumentado un poco los puestos de trabajo generados en el sector turismo, que es una tendencia que digamos va en sentido contrario a lo que se está viendo a nivel nacional, o sea que dentro de todo el turismo está generando puestos de trabajo en la provincia de Entre Ríos. De trabajo registrado. De trabajo registrado, claro. Y aún, claro, y nosotros vemos también en el EPH que incluso si uno considera trabajo no registrado, se ha generado mucho más. El turismo está siendo bastante dinámico en la generación de puestos de trabajo en la provincia. Es bueno el dato, sí, porque hay toda una discusión entre el sector turístico, empresarial y el Estado en ese sentido. Flor. Sí, Esteban, yo te quería preguntar, bueno, lo mencionaste recién, pero que nos cuentes un poco también cómo consideran, bueno, la informalidad, ¿no? Esto de trabajo no registrado, cómo lo miden, cómo lo miran, pensando también en, bueno, en cómo están cambiando las modalidades de trabajo. No sé, pensar en gente que utiliza su vehículo personal tal vez para hacer viajes en alguna aplicación de movilidad, gente que utiliza su moto para hacer, no sé, repartición de pedidos, entre varias cuestiones. ¿Cómo lo ven también o cómo lo miden en ese aspecto? Bien, bueno, nosotros, a ver, esto por ahí no se ve en esta fuente de información que nos da exclusivamente, digamos, información sobre el trabajo privado registrado, claro. Pero sí, venimos viendo, sobre todo a partir de los análisis que hacemos de EPH, primero una caída de los trabajadores asalariados registrados como participación en el total de ocupados. Eso sí viene habiendo una caída constante, cada vez hay una mayor proporción de, primero, los trabajadores asalariados, viene creciendo el porcentaje de trabajadores negros, no registrados, que nosotros los medimos como la forma de medirlo habitual es considerar a aquellas personas a las que no se le realizan aportes jubilatorios. Claro. Y después también lo que viene cayendo es la tasa de asalarización, o sea, el porcentaje de trabajadores asalariados sobre el total ocupado, o sea, lo que viene aumentando es el trabajo por cuenta propia, es lo que es dentro de, digamos, de lo que es el trabajo, lo que está creciendo de una forma más dinámica. Claro. Generalmente se considera que son puestos de trabajo con menor calidad, porque estos son trabajadores que muchas veces no acceden a las mismas protecciones que acceden un trabajador asalariado. Claro, en algunos casos son fiscalmente monotributistas, pero trabajan en algún lugar, en algún comercio, en alguna empresa más chica, y otros casos pueden ser emprendedores, como se le dice ahora. Claro, sí, ahí dentro de que hablamos de cuentapropista hay de todo. Hay tanto, la encuesta permanente de hogares no permite distinguir cuáles son esos que están registrados fiscalmente y los que no. Generalmente uno hace una distinción, uno considera que los cuentapropistas que digamos que están en mejor condición generalmente son los profesionales, digamos, está bien, claro. Esta es una categorización bien a grosso modo, sí. Pero bueno, generalmente los cuentapropistas profesionales tienen mejores condiciones, mejores ingresos. Bueno, en ese caso, en ese sentido están creciendo ambas categorías, está creciendo mucho el cuentapropismo profesional. También uno puede asociar a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de organización de las empresas, que muchas veces hay algunos servicios profesionales que antes eran parte de la planta de las empresas, ahora las empresas lo empiezan a contratar en forma externa con un trabajador independiente. Claro, incluso abogados, contadores, incluso decís. Exactamente. Ajá. Y bueno, y después lo que ustedes comentaban respecto de la aparición de las aplicaciones,
Por ahí no tenemos datos cuantitativos de eso. Nosotros venimos realizando relevamientos más micro, más locales, vamos viendo la situación de estos trabajadores. Lo que nos muestra la literatura, digamos, es que, o lo que generalmente se viene diciendo es que nosotros, a pesar de que estamos en una situación muy difícil desde el punto de vista laboral, con muchos elementos de modelo económico que hacen acordar a los años 90, pero no estamos viendo la situación del mercado de trabajo propia de los años 90, donde la tasa de desempleo tenía un piso del 10%. No es la situación que vemos hoy, sino lo que vemos es fundamentalmente un deterioro cualitativo, o sea, no aumenta el desempleo, pero aparecen ocupaciones que tienen una menor calidad, y ahí están, por ejemplo, todas estas ocupaciones de plataforma, que muchas veces la gente se enoja cuando uno dice esto, porque hay mucha gente que está muy contenta con las plataformas porque pudo trabajar gracias a las plataformas. La plataforma, si se quiere, es algo que tiene algo muy bueno, que es un trabajo que tiene muy pocas barreras de entrada. Es fácil entrar y empezar a trabajar en una plataforma. Uno tiene una bici, un auto y puede empezar a trabajar. El tema es que son puestos de trabajo que, digamos, bueno, que tienen, digamos, que no accede uno a los derechos, el mismo derecho de un trabajador asalariado, que se trabaja con mucha intensidad. Nosotros vemos muy alta carga horaria, sobre todo nosotros venimos estudiando a los trabajadores de delivery. Y se ve eso, se ve que la gente trabaja, por ejemplo, recién estuvimos viendo unos datos, 75% de los trabajadores que habíamos encuestado trabajan 7 días a la semana. Claro. O sea que bueno, uno va viendo eso, va viendo que no crece el desempleo, pero bueno, aparecen otro tipo de ocupaciones que se accede más fácilmente, pero que no tienen la misma calidad que los puestos de trabajo registrado, tiempo completo, que uno consideraba tradicionalmente el empleo normal. Total. Bueno, sé que estás ahí ajustado de tiempo, así que te vamos a convocar para otro día, pero otro de los puntos relacionados a esto que mencionabas y que lo sacábamos también de la EPH, de la encuesta permanente de hogares, eran los ocupados que buscan o demandan también otro empleo, y eso es un signo de los tiempos en el sentido de que no te alcanza la plata para parar la casa, la olla, entonces salís a buscar más ingresos vía otro laburo. Exactamente, sí, también eso se va viendo, digamos, el aumento de la cantidad de horas trabajadas. Ajá. Por ejemplo, un dato que no lo mencionamos, pero por ahí que surge de los datos de CIPA, es una cierta recuperación salarial, pero uno ve todos los convenios que, digamos, que los convenios están negociando por abajo de la inflación. Entonces, sí. ¿A qué se atribuye esa recuperación salarial? Es que la gente trabaja más horas. También tiene que ver con que las empresas por ahí no contratan más, sino que digamos que aumentan, digamos, la carga horaria de los trabajadores que se atienden. Y dentro de PH sí también se va viendo una mayor cantidad de horas trabajadas y también de gente pluriocupada, con más de una ocupación, y como dice usted, muchos ocupados que están ocupados, pero también buscan trabajo porque necesitan complementar ingresos o buscan una mejor ocupación. Esteban, muchísimas gracias por conversar con nosotros y de verdad vamos a volver a molestarte. No, un gusto, no es molestia, así que cuando quiera seguimos la charla. Sí, claro, gracias. Muy amable. Esteban Guatrín, de la Facultad de Ciencias Económicas de UNER, respecto de este informe que publicó la facultad, que tiene que ver con el Observatorio Laboral de la provincia de Entre Ríos sobre la situación del empleo registrado en nuestra provincia para junio de este 2025. Queda un minutito nada más para las 11. Así estamos, dale.